Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, Sí, profesor. están todos, todas. Gente, profesor, acá estoy. Ya vamos a continuar entonces, ¿ya? Bien, hasta ahora hemos visto las discusiones filosóficas en el campo de las ciencias, ¿no? En general, específicamente las ciencias naturales. Pero ahora vamos a enfocar el problema ya desde el campo de la misma sociología, el campo de las ciencias sociales, ¿no? Uno de estos autores que ha desarrollado estos trabajos es Max Weber en el siglo XIX, ¿no? Desde 1864 hasta 1920, ¿no? Posiblemente ha estado en las últimas décadas del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, como ven. Max Weber es un importante pensador que ha desarrollado sus teorías en relación a varios puntos vinculados pues a las ciencias sociales. Podemos aquí hacer un resumen de su trabajo. Max Weber tiene una tesis fundamental que es la comprensión. Está discutiendo con Emily Durkheim, quien planteaba la explicación causal de los fenómenos sociales, pero Max Weber dice, no, tenemos que partir de la comprensión para llegar a la explicación causal. No podemos ir de frente a la explicación causal, ¿no? Tenemos que partir de la comprensión. Estas son unas tesis importantes que se va a formular. Acá hay un cuadro que nos va a ayudar a resumir algunas ideas de Max Weber para luego desarrollarlas. Él desarrolla su trabajo en tres campos: la sociología y su método, en el campo de la teoría del poder y en el campo de la teoría de la racionalización y surgimiento del capitalismo. En el campo de la sociología y su método, el objetivo es definir el objeto de estudio de la sociología, definir su método, ¿no? Establecer también las diferencias entre las ciencias humanas y las ciencias naturales. Ya este es el objetivo, ¿no? Definir el objeto de estudio y el método de la sociología. Y diferenciarlo de las ciencias naturales, o sea, las ciencias humanas y las ciencias naturales, ¿en qué se diferencian? Desarrolló aquí conceptos como la acción y relación social, la comprensión e interpretación, conceptos vinculados a la explicación causal, etcétera, ¿no? En el caso de la teoría del poder, Max Weber plantea sustentar conceptualmente en función a la categoría de legitimidad los conceptos de autoridad y Estado. ¿Ya? Los conceptos de autoridad y Estado. Y ahí es donde va a desarrollar conceptos como dominación y poder, los tipos de dominación, el carácter del Estado, etc. Podemos reflexionar un poquito en esta parte, ¿ya? Darles algunas ideas sobre esta teoría del poder. Cuando hablamos de la legitimidad del poder, nos referimos a cómo legitimamos que tenemos nosotros autoridad y tenemos poder sobre los demás. En el mundo feudal se legitimaba a través de la ideología religiosa. Dios ha determinado quién debe gobernar, por lo tanto, el príncipe, el rey, gobierna porque Dios lo ha designado así. Entonces, si tú quieres reclamar por qué el rey, no le reclames a él, reclámale a Dios. ¿De acuerdo? Y bueno, entonces, algo así como que cuestionar diríamos así, el poder del rey, cuestionar su autoridad sería como cuestionar a Dios. Esa era la forma como en el mundo medieval, feudal, se sustentaba el poder. Cuando la burguesía entra al poder, se deshace de estas ideas
y declara que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y propone que el gobernante no puede ser establecido pues por sangre, ¿no? Y más bien el gobernante debe ser elegido libre y voluntariamente por la población, por el pueblo. Por eso la voz de Dios es la voz del pueblo. Entonces plantean la posibilidad de elegir libre y voluntariamente a nuestros gobernantes. Y cualquiera tiene la opción o la posibilidad de ser elegido también, ¿no? De poder ser elegido como gobernante. Muy bien, hasta ahí suena bonito, ¿no? Pero posteriormente, Federico Engels va a decir, la burguesía habló en nombre de la humanidad, pero ahora sabemos que solo habla en nombre de su clase. Igualdad, libertad y fraternidad para la burguesía. En cambio, el obrero, el campesino, simplemente está eximido de ese proceso. Nuestro amigo Max Weber analiza el poder y la dominación en esos términos también, ¿no? En los términos de que hay un grupo humano, la burguesía, que ha optado tiene el poder en sus manos, pero en el proceso ha generado de que los que busquen ser elegidos como gobernantes solamente son parte de la burguesía. Y cuando algún otro integrante de otro grupo social, sea obrero, campesino, quiera ser también elegido como tal, el sistema de elección supuestamente libre no le permite. En todo caso, se le pone las trabas y finalmente se termina eligiendo siempre a uno de los que entre ellos turno tras turno se reparten o se turnan en el poder o se turnan en el gobierno, que al final son de la misma clase que sería la burguesía. Entonces, ¿qué pasaría si alguien quisiera o que no pertenece a estos grupos de dominación optar a alcanzar el poder? Simplemente se le cerraría el paso. Bueno, estas ideas que están en el siglo XIX no están lejos a nuestra realidad, no sé si se habrán dado cuenta, ¿no? Vivimos una situación en la cual los que hasta ahora han estado gobernando solo se han, diríamos así, compartido el gobierno entre ellos, ¿no? Han postulado y se han elegido entre ellos. Pero, ¿qué ha pasado entonces? ¿Qué está ocurriendo cuando aparece una persona que no pertenece a este sector querer ser elegido? Simplemente se le cierra todas las posibilidades, ¿no? Se le cierra todo y hacen fuerza común para evitar pues que se pueda asumir o pueda ser elegido, ¿no? Entonces, la idea de que todos somos libres para elegir y ser elegidos no es tan cierto. Y bueno, con respecto a la teoría del capitalismo, él establece las características de la sociedad moderna como racional, donde está el capitalismo, y aquí habla pues también sobre la influencia de que ha permitido la aparición del capitalismo, que es el desencanto del mundo, la ética protestante, el espíritu mismo del capitalismo, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando nosotros planteamos este problema, diferencia entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, las diferencias son las siguientes, ¿no? Para nuestro amigo Weber, las ciencias naturales tienen un objeto de estudio de las cosas, la naturaleza, mientras que las ciencias sociales tienen objeto de estudio de las relaciones entre personas, las relaciones sociales. Los objetos de estudio son diferentes, pero ahí es donde encuentra también la complejidad de las ciencias sociales, ¿no?
Su interés son las regularidades de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, ¿no? Que se encuentran a partir de la observación y el estudio de la misma. En cambio, en las ciencias sociales su interés es las regularidades de los fenómenos sociales, lo cual es mucho más complejo, ¿no? Porque estos fenómenos singulares de los fenómenos sociales no se puede, diríamos así, no se puede extrapolar, no se puede extrapolar a otras condiciones. Es decir, lo que pasa socialmente acá en el Perú, no podemos decir que es lo mismo de lo que pasa en Chile o en otro sector, en otros países, ¿no? Su método de investigación es la explicación causal en las ciencias naturales. En cambio, en las ciencias sociales, su método de investigación es la comprensión. Hay que partir de la comprensión para investigar. ¿Cuáles son las características de las ciencias humanas? Las ciencias humanas son inconclusas porque, a diferencia de las ciencias naturales, que ya tienen leyes establecidas, no se puede hacer en las ciencias humanas. La necesidad es hacer eso, dice Weber. Son históricas porque de alguna manera están determinadas por los acontecimientos que vienen en el pasado, se dan en el presente y van a darse en el futuro, ¿no? Y son de la cultura porque hablar de las ciencias humanas implica hablar de las interrelaciones sociales, y hablar de las interrelaciones sociales implica hablar de la cultura, porque lo que se transmite en las interrelaciones sociales es cultura. Y son comprensivas porque para la comprensión de estos fenómenos sociales se hace uso, pues, de este elemento fundamental de la interpretación, ¿no? ¿Cuáles son aportes a la sociología de Max Weber? Él define a la sociología, ¿ya?, como la ciencia que pretende comprender, interpretándola, la acción social, para que de esta manera se pueda explicar, podamos lograr explicar causalmente el desarrollo y los efectos de las relaciones sociales. Partamos de la comprensión para llegar a comprender, a entender la relación entre las relaciones sociales y el desarrollo de sus efectos, ¿no? Claro, aquí habría que entender lo siguiente, ¿no? O sea, mientras que las ciencias naturales van directamente a la comprensión de las causas, causa-efecto, de los fenómenos naturales, las ciencias sociales necesitan todavía partir de la comprensión de los fenómenos singulares para luego recién buscar regularidades en los fenómenos sociales, que es bien complejo encontrarlas, es bastante complejo. Por ejemplo, en nuestras circunstancias actuales, ¿no? La campaña que están generando la derecha en nuestro país tiene ciertas características similares a la campaña que hizo hace 4 años o 3 años la derecha en Colombia, ¿no? Entonces, podemos decir que ahí hay un nivel de regularidad. Sin embargo, hay singularidad, porque son contextos diferentes y son parámetros de evaluación o análisis diferentes, ¿no? Entonces, la comprensión, la interpretación de los fenómenos sociales es importante para luego recién buscar encontrar sus regularidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha aportado Weber a la sociología es con el concepto de comprender, ¿no? Comprender, aprender los significados, sentido de la conducta social, interpretar, organizar en conceptos el sentido subjetivo, la interpretación, la comprensión, y el explicar causalmente, destacar las regularidades en las formas de conducta, ¿no? Estos son los parámetros que debemos tomar en cuenta, dice Weber, para la investigación en la sociología. Por otro lado, hay tesis centrales dentro de la sociología, ¿no? Por ejemplo, para nuestro amigo Max Weber, los seres humanos se caracterizan por las necesidades de alimentarse, reproducirse e interactuar con los demás. A diferencia de los animales que se alimentan y se reproducen
y viven en manadas, el ser humano, en cambio, se dan las interrelaciones sociales, que es la transmisión de cultura, ¿no? En los animales no hay cultura, por lo tanto no hay transmisión de cultura. En cambio, en nosotros sí, y esa es la interacción con los demás. El comportamiento humano está influenciado por la cultura, ¿no? Todo lo que podemos hacer es parte de la cultura que hemos aprendido, por la historia, mucho de lo que hemos trabajado también, o lo que hacemos ahora es producto del proceso de la historia, la religión, ¿no? Muchas de nuestras conductas están influenciadas por la religión, el discurso ideológico, etc., ¿no? Estos aspectos pueden cambiar y moldearse en el ser humano. Claro, obviamente, ¿no? Mira, un ejemplo es este, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los venezolanos han venido al Perú con su dejo, con su forma de hablar, con sus propias jergas, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí en el Perú ellos han ido aprendiendo otros dejos, otras jergas, y bueno, cuando vuelvan a su país o han vuelto a su país, han encontrado, pues, han empezado a hablar como peruano, ¿no? Igualito ocurriría, pues, los peruanos que están en Venezuela mucho tiempo y vuelven acá y lo vas a escuchar como si fuesen hablando como venezolanos, ¿no? Esa es la idea. Ahora, hay tipos ideales dentro de la sociología weberiana que debemos siempre tomar en cuenta, ¿no? Procedimiento de abstracción, esto es importante, en el sentido de que toda interpretación no se puede hacer en concreto, tiene que ser en abstracto, ¿no? Segundo, aísla algunos elementos de la realidad, efectivamente. Para comprender los fenómenos no podemos comprenderlos entremezclados, tenemos que primero aislarlo para tener una visión de la totalidad. Y eso implica los coordina en cuadros de coherente y racional, ¿no? Entonces, hay la posibilidad de que todo lo que podamos analizar en los fenómenos sociales podamos ordenarlo en cuadros coherentes y de forma racional, ¿no? Por otro lado, está la acción social, el uso y las costumbres, ¿no? Esto implica de cómo, qué significa acción, qué es el uso, qué son las costumbres, eso lo define de esta manera, ¿no? Por ejemplo, la acción, dice, es la conducta con sentido. Cualquier conducta con sentido es una acción, ¿ya? Nosotros cuando actuamos con sentido son acciones, ¿no? Pero las acciones sociales son conductas con sentido, pero que están dirigidas a otros. Es decir, las interrelaciones sociales, pero ya son conductas que tienen algún objetivo, pero dirigido a otros, ¿no? Y las relaciones sociales son la pluralidad de conductas mutuamente referidas. Es decir, los seres humanos interactuamos a través de conductas mutuamente interrelacionadas, ¿no? Esa es la relación social. Y el uso es la relación social más las regularidades. Entonces, el uso constante de una determinada conducta son las regularidades, producto de la interrelación social, ¿no? Y finalmente la costumbre es la relación social más acostumbramiento mutuo. Es decir, aprendemos a interactuar entre nosotros y nos acostumbramos mutuamente a interactuar de esa manera, ¿no? A interactuar de esa forma. Entonces, bueno, a ver, pongamos algunos ejemplos para entender esto, ¿no? La acción. Si yo, por ejemplo, decido ir a hacer compras, es conducta con sentido. Acción social. El hecho de que entrar al mercado y establecer, dirigirme pues a hacer las compras en un determinado puesto y establecer una relación, una interrelación es la acción social, ¿no? Que ya va dirigido hacia otros. La relación social. Entonces, la relación social se da dentro del mercado, donde todos, hay una probabilidad de conductas referidas unas con otras y todos están interactuando, ¿no?
conjuntamente, esa interactuación conjunta que se da en el mercado, hablamos de las relaciones sociales. Ahora, se puede dar también entre grupos humanos, ¿no? Relaciones entre clases sociales, uso, relación social y regularidad. Bueno, esa pluralidad de conductas mutuamente referidas que se da en el mercado, o sea, la interacción entre todos en conjunto unos con otros, se da constantemente todos los domingos. Por lo tanto, el uso es que todos los domingos establecemos la interacción en un mercado. Costumbres, un social y acostumbramiento mutuo, es decir, ya nos acostumbramos que todos los domingos tenemos que ir al mercado y encontrarnos con nuestro casero. Nuestro casero ya nos están esperando. Están acostumbrados a que tú vengas el domingo. Un domingo que no vayas, se preguntan, ¿qué ha pasado con mi casero? Bueno, coloquialmente sería de alguna manera algunas ideas sobre estas categorías que ha usado Max Weber, ¿no? Espero que les haya ayudado a entender. Por otro lado, está... Uy, ya me di cuenta que no estoy grabando. Bueno, los tipos de acción social, los tipos de acción social son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, la traición dictada por los hábitos y costumbres, eso es lo tradicional, darse la mano. Bueno, acá en el Perú nos dábamos saludos con besitos y todo eso, ¿no? Ahora, pero hay otra cosa también que hay que entender. Por ejemplo, nuestro saludo está cambiando por la pandemia, ¿no? La acción afectiva es la acción social dictada por el estado de conciencia o el humor del sujeto, por ejemplo. Luego está la racional con respecto a los valores, ¿no? Siempre vamos a actuar en función a valores, el honor, la libertad, la justicia, etc., ¿no? Y la racional con respecto a fines, ¿no? O sea, concebir fines, lograr algo, lograr medios, ¿no? Entonces, el hecho de vender, comprar, el hecho de impulsar un negocio, etcétera, eso es nuestra acción social racional, pero con fines, ¿no? Por otro lado, habla de la ética protestante y el espíritu de capitalismo nuestro amigo Max Weber. En esto Max Weber nos dice que la ética protestante, vinculado pues al ascetismo, al valor del trabajo, a la dedicación de la profesión, ¿no? La idea de que tienes tu negocio y si tu negocio te va bien es porque Dios está contigo, Dios te está bendiciendo, etc. Esa ética ha permitido el surgimiento del capitalismo, ¿no? Las interacciones concretas del empresario capitalista, ¿no? Entonces, los empresarios capitalistas se han desarrollado de esa forma, dice nuestro amigo Max Weber. Bueno, es discutible estas tesis, pero bueno, hay algo de verdad, pues en el sentido de que muchas de la ética protestante que ha surgido después de Lutero, no nos olvidemos eso, haya influenciado bastante pues en el ascetismo, haya influenciado bastante en la acumulación, en el impulso del desarrollo de los negocios y que paradójicamente o en todo caso coincidentemente, para ser más preciso, muchas de estas personas que lograron acumular riquezas en el Renacimiento o en el mundo moderno fueron pues de esa religión, ¿no? Los protestantes. Vamos a entrar a ver ya otro campo que es la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt o teoría crítica, ¿ya? Es todo un movimiento intelectual surgido en los años 1920, o sea, hace un siglo atrás, frente al desarrollo mismo del capitalismo, ¿ya? Y frente también pues al surgimiento de la Unión Soviética, que era la primera intención de desarrollar el socialismo, pero que da un giro hacia un capitalismo de Estado, ¿no? Entonces, los
intelectuales de la Universidad de Frankfurt fundan la Escuela de Frankfurt y la teoría crítica, ¿no? Donde van a impulsar un conjunto de ideas planteando pues denuncias con respecto a ambos sistemas, ¿no? Entonces, estos son los principales autores: Horkheimer, Teodoro Adorno, Walter Benjamin, Marcuse, Lowenthal, Polk y Erich Fromm, ¿no? Tienen importantes obras que podríamos desarrollar, ¿no? Horkheimer y Adorno tienen su famosa dialéctica de la ilustración, que es una crítica a la ilustración europea, es decir, a la ideología de la burguesía y el capitalismo, que todo su ideal de libertad e igualdad al final ha terminado en un despotismo más, el capitalismo imperialista, dicen, ¿no? Benjamin habla sobre el arte y cómo se utiliza para los fines capitalistas. Herbert Marcuse habla sobre el hombre unidimensional, cómo es que te han convertido en un ser solamente consumidor. O sea, los hombres pensamos y los medios de comunicación nos han hecho pensar de una determinada manera. Y así, ¿no? Estos autores impulsaron estas ideas y una forma de crítica al sistema de estos momentos, ¿no? Vamos a ver algunas de sus ideas, cuáles son la base de su pensamiento. En primer lugar, la base de su pensamiento está en las condiciones sociales e históricas en las que ocurre la construcción de una teoría y la crítica de esas condiciones sociales. ¿En qué condiciones sociales e históricas están viviendo ellos? Están viviendo en la etapa de el impulso del imperialismo. Ya Ilich y Vladimir Ilyanov, más conocido como Lenin, había escrito un libro que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Entonces es más o menos como el capitalismo avanzado, le va a llamar ellos, donde pues ya hay un proceso de desarrollo del capital financiero, que no es más que la unión del capital industrial y el capital bancario. Y este capital financiero está invadiendo muchos países y va, por ejemplo, a ver, más o menos para entender, ¿no? Una transnacional tiene su capital financiero, son dueños de bancos, de industrias, ¿no? Y ellos van a un país, compran una empresa, producen o compran una mina, la explotan y cuando ya no hay nada, la dejan y la venden y bueno, en todo caso van a otro país y compran otra empresa y así, ¿no? Entonces ese capital financiero no tiene fronteras y se afianza principalmente en los monopolios, ¿no? Y eso es lo que más existe, ¿no? Muy bien. Entonces esas son las condiciones en las cuales están viviendo estos pensadores y ahí a partir de ahí van a plantear su crítica. Ellos hacen un estudio de la industria cultural y la producción cultural en la sociedad capitalista y la cultura de masas, ¿no? Para esta época, años 20, años 30, años 40, ya se ha descubierto el cine, se tiene la radio, el teléfono, se ha logrado desarrollar ¿cómo se llama? El televisor, la televisión. Entonces hay todo un proceso, ¿no? También está el teatro, pues, ¿no? El teatro, las óperas también en esas épocas. Y entonces toda esta cultura está orientado al consumismo capitalista. Es decir, el capitalismo ha encontrado en el cine, en el teatro, etcétera, una mercancía más, ¿no? Pero no solo eso, sino que a través de esta cultura lo que van a buscar es generar un proceso de difusión de su orientación consumista, ¿no? Es decir, van a generar que las personas consuman y a través de ello busquen consumir más en la sociedad. Es más, dice, ¿no? Toda la propaganda cultural está orientado solo a hablar bien del capitalismo y utilizar
los medios de comunicación solo para enarbolar el capitalismo, ¿no? Algo así como que la propaganda capitalista se hace a través del cine, la radio, los periódicos, las obras de arte, etcétera. Bueno, eso no está lejos de lo que ocurre ahorita, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿qué cine se ve acá en el Perú? Cine hollywoodense. Y en muchos otros cines, ¿quiénes son los salvadores del mundo? Los estadounidenses. No sé si se han dado cuenta de eso. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, estoy acá. Sí, profesor. Sí, Claro, profesor. ustedes ven, el cine es cine norteamericano y solo habla bien de los norteamericanos, ¿no? Entonces eso habría que verlo, ¿no? Por otro lado, estudian la relación resultante de la pretensión de conceptualizar teóricamente la totalidad de las condiciones sociales y la necesidad de su cambio. Es decir, ellos hacen una dura crítica al sistema capitalista y también al sistema soviético con la finalidad de proponer cambios, de buscar un desarrollo social, de cambiar las condiciones sociales en las cuales están inmersos, ¿no? La desigualdad es abismal. Las brechas económicas están, los capitales financieros que están en manos solo de unos cuantos, han logrado, como se dice así, acumular gran riqueza, mientras que mucha gran población está marginada, está pospuesta, ¿no? Y eso están viviendo en los años 20, que no escapa mucho a lo que actualmente vivimos, ¿no? Investigaron en la crítica y renovación, pues, de la teoría marxista de la época, haciendo hincapié en el desarrollo interdisciplinario y en la reflexión filosófica sobre la práctica científica. Es decir, ellos se dieron cuenta que el marxismo del siglo XIX no podía quedarse ahí, tenía que desarrollarse. Y en el siglo XX hay nuevas condiciones como el imperialismo, como la cultura de dominación, etcétera, y hay que teorizar sobre ello. Por otro lado, también, por ejemplo, tomaron como tarea encontrar las partes del pensamiento marxista que pudiera servir para clarificar las condiciones sociales que Marx no había podido ver visto o había podido predecir en sus tiempos. Un elemento importante que ellos descubrieron y que permitió la comprensión misma del sistema capitalista es cómo se da la gran división del trabajo internacional, o la división internacional del trabajo. Ya ellos avisoraban que los países desarrollados del norte se iban a convertir en países tremendamente capitalistas con condiciones de vida condiciones de vida elevadas, y que de alguna manera iban a vivir a costa de los países subdesarrollados o países del tercer mundo o países del sur. Si bien es cierto, no lo expresan así abiertamente, o en todo caso no tienen la teoría clara, pero ya avisoran, ¿no? ¿Por qué? Porque parten de la idea de que en los países del norte las condiciones de vida van a ir mejorando, mientras que los países del sur sus condiciones de vida están todavía pauperizadas. África, Sudamérica, etcétera, están todavía pauperizadas. Bueno, los años 20, me imagino, ¿no? Años 30 también, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Lo que ellos observan es que en esta división internacional del trabajo, los productores de materia prima serán los países subdesarrollados como el nuestro, y los productores de tecnología serán los países desarrollados como los países europeos. Por lo tanto, los países europeos van a vivir a costa de los países subdesarrollados. Bueno, eso ahorita ocurre y eso es real, ¿no? Por otra parte, ellos critican el accionismo, ¿no? El privilegio de la acción de protesta por sobre la argumentación crítica, ¿no? O sea, está bien, vamos a luchar, vamos a protestar, vamos a reclamar, vamos a iniciar procesos de lucha social, pero también hay que teorizar, hay que analizar, hay que criticar teóricamente, hay que argumentar. El sujeto unidimensional es víctima de su propia impotencia y de la opresión.
y esto es de Marcuse, ¿no? El sujeto unidimensional es la persona que ha sido formado solo de una mirada. Por eso decíamos que en el sistema capitalista, la educación está orientada solo a generarte condiciones de, podemos decirlo así, condiciones de consumista, ¿no? Es decir, eres un consumista potencial. Te educa para insertarte al sistema y convertirte en un consumista más, en un trabajador y consumista más del sistema capitalista. Eso es el sujeto unidimensional, ¿no? No puedes diferir, no puedes cuestionar, ¿no? Entonces, te educan y te enseñan solo desde esa perspectiva. Bueno, nada fuera de la realidad que ocurre actualmente, ¿no? La gente vive para consumir, ¿no? No tienen plata y utilizan sus tarjetas de crédito y compran y compran y están endeudados toda su vida, ¿no? Creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, ellos ya están avisorando ese tipo de problemas que están habiendo. Claro, Marcuse es posterior, es los años 40, 50, ¿no? Está viendo ya con mayor énfasis el desarrollo del capitalismo avanzado o imperialismo, ¿no? El capitalismo avanzado ha generado a través de los estados de bienestar una mejora en el nivel de vida de los obreros, por lo que el movimiento proletario ha disminuido, incluso ha desaparecido, ¿no? Claro, el problema es que los países del norte viven a costa de los países del sur. Entonces, los obreros tienen condiciones de vida en esos países. El costo de vida es altísimo, ¿no? Y producir en esos lugares es carísimo también. Por eso es que muchas de las empresas trasladan sus fábricas a países subdesarrollados como el Perú, a países como el África o países centroamericanos o tailandeses o en China mismo, ¿no? Entonces ahí se llevan la producción, ¿no? Entonces la producción que se da ahí con mano de obra barata y todo lo que se gana en esa producción no se queda en esos países, no se queda en nuestro país. Se llevan a estos países desarrollados o países del norte, ¿no? Que son países europeos. Entonces las condiciones de vida ya son mejores. ¿Ustedes creen que esas personas que están allá van a querer el cambio social, si tienen carro, viven bien, ¿no? En cambio, en países subdesarrollados como los nuestros, donde no hay muchos obreros, pero hay ambulantes, hay marginados, hay trabajadores explotados en las minas, etcétera, que son una forma de obreros también, pero no hay industria, pues acá en el Perú no hay industria, no hay obreros industriales, acá hay obreros mineros, informales, etcétera, ¿no? Entonces, ellos pues están en condiciones paupérrimas. Ellos tendrían que tomar en sus manos el cambio social. La sociedad de masa y la manipulación, ¿no? Ellos critican al capitalismo temprano y al capitalismo avanzado o tardío del estado de bienestar, ¿no? ¿Por qué lo critican? El capitalismo que requiere la intervención del Estado como gran regulador y mecanismo más de procesos económicos de beneficio privado y de las leyes de oferta y demanda. Pero hay un tema acá de fondo. Las empresas capitalistas, mientras ellos están ganando, que no se mete el Estado, ¿no? Pero cuando están perdiendo, están por quebrar, ahora sí que el Estado nos salva. Y esos son los estados de bienestar que han existido en Europa, ¿no? Y a ellos va la crítica dirigida, ¿no? Recomponer y rehacer la gran herencia teórica de la filosofía y la sociología mediante el tránsito de la teoría de la acción social a la teoría de la acción comunicativa, estudio de la política y la comunicación, la opinión pública y los sistemas de valores colectivos mediante la teoría crítica de la modernidad. Bueno, a ver, para sintetizar esta idea, ¿no? Lo que ellos están proponiendo, lo que ellos proponieron en su momento, es impulsar la teoría crítica, impulsar la acción comunicativa para denunciar las condiciones de vida que se están viviendo, ¿no? Que son condiciones paupérrimas, y proponer una teoría
que ayude pues a la transformación social y a las mejores condiciones de vida. Eso es la idea sustancial, ¿no? Habermas tiene con respecto a eso un tema importante, ¿no? Que ya este es uno de los que pertenece a la última generación de la escuela de Frankfurt. Él dice que tenemos tipos de acción, ¿no? En aquellos casos en que la acción está orientada al éxito en un contexto no social, se habla de acción instrumental. Por ejemplo, en el caso de la ciencia, ¿no? ¿De acuerdo? Ciencias naturales, por ejemplo. Cuando la acción se realiza orientada al éxito, pero en contexto social se denomina acción estratégica. Entonces, en el contexto social, hablamos de acción estratégica, ¿no? Y finalmente, en aquellos contextos sociales en que el objetivo es la comprensión mutua, es cuando aparece la acción comunicativa. Entonces, el capitalismo, en su proceso de dominación, tiene acción estratégica. O sea, la estrategia de dominar y obtener sus grandes ganancias, ¿no? Pero queremos una comprensión mutua. Queremos que el oprimido y el opresor, o en todo caso el marginado y el privilegiado, puedan entrar en una situación de comunicación, puedan entenderse. Entonces entramos a la acción comunicativa. Por eso para él era importante la ética comunicativa y la política discursiva, que implicaba establecer diálogos entre los distintos estratos sociales para que haya una adecuada comunicación y una gobernabilidad. Parece bonito, suena bonito, ¿no? Pero yo les pregunto, a ver, en nuestro país, ponte a conversar, a dialogar con la derecha recalcitrante que hay, la derecha chorada, que cree que va a salvar al Perú anteponiendo sus intereses, ¿no? ¿Podrás tú conversar con ellos? Para nada, ¿no? O sea, imagínate. Des en cuenta, ¿no? De que si ellos pudieran imponer como sea sus ideas, lo hacen. Y lo están haciendo, ¿no? A costa de mentiras, a costa de infundir el miedo, imponen pues sus ideas, ¿no? Y si tú la contrapones, ya saben lo que te dicen, ¿no? Si tú le quieres discutir eso y le quieres criticar lo que hacen, entonces, ¿qué te dicen? ¿Qué les dicen? Si quiere criticar a todo el sistema, al modelo económico, ¿qué te dicen? Terruco. Ese es el problema. Entonces, ¿ustedes creen que con ese tipo de grupo social, ¿no? De forma de pensar se pueda dialogar? Obviamente que no, ¿no? Por ahí está el problema también, pues, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos investigado. Acá tenemos la bibliografía. En todo caso, ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. No sé si habrá alguna consulta, alguna pregunta, ya para ir terminando la clase, ¿no?